Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Les habla Javi Same. En esta ocasión vamos a aprender a cómo saber el tipo de letra de una imagen, ya sea un documento escaneado o una imagen diseñada, lo que tú desees. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que ir a la página, la cual va a estar en la descripción del video, mifonts.com. Vamos a ir directo al buscador de Windows y escribimos recortes, el cual es este. También funciona en Windows 7, Windows 8, en este caso es Windows 10. Hacemos lo siguiente, presionamos nuevo y seleccionamos la letra que queremos recortar de esta manera. Nos muestra la siguiente pantalla. ¿Qué es lo que hacemos? Es guardar, presionamos guardar. Nos ubicamos donde queremos, en este caso lo voy a guardar en el escritorio, lo voy a guardar con el nombre letra 1, presionamos en guardar, cerramos, minimizamos, nos dirigimos nuevamente a la página y buscamos la ruta donde está la imagen exportada. ¿Qué es lo que hacemos? Es seleccionar archivo y en este caso está en el escritorio, busco letra y abrir, presiono continuar. Y como podemos notar, acaba de reconocer los caracteres de la imagen, la cual es, si podemos comprobar, es la C, la O, la N. Quiero hacer mención que esto no siempre es exacto, según la calidad de imagen que tengas. Si la imagen es baja, de las tantas palabras te puede reconocer 2 o 3, pero también te muestra alternativas. Presionamos en continuar. Y llegamos a esta pantalla. Entonces, ¿qué nos acaba de mostrar acá? Nos acaba de mostrar el nombre, el tipo de letra similar. Puede ser la misma o también similar. Y según cómo se adecue a nuestro criterio, podemos elegir. En este caso, me parece que es la primera. Y así. Bueno, vamos a hacer un nuevo ejemplo. Vamos nuevamente acá a Fonts, What's Fonts, presionamos mi Fonts. Una vez que hacemos esto, regresamos vuelta a la imagen y nuevamente presionamos, escribimos recortes. Vamos a hacerlo con la letra 2. Nuevo, recortamos, guardamos, por ejemplo letra 2, guardar, cerramos. Nos dirigimos nuevamente a la página y presionamos seleccionar archivo, letra 2, abrir y continuar. Nos muestra la siguiente pantalla, presionamos en continúe y como vemos el resultado es extraordinario. La letra se llama Comic Sans MS Bold. ¿Qué hacemos? Ya sabemos el tipo de letra. Lo que hacemos es el nombre de la letra, copiamos y lo que hacemos es lo siguiente: es a Google y buscar la letra, por ejemplo, descargar fuente Comic Sans MS Bold. Vamos a la primera opción. Y en la cual podemos descargar la fuente totalmente gratuita. De esta manera hemos terminado el vídeo. Les agradecería un montón que comenten, puedan compartir el video, suscribirse a mi canal. Muchas gracias.